Está bien. Ok, Bueno, listo, ahora sí. un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo Todo has muy bien por estado? acá. ¿Eh? ¿Qué tal? Todo muy bien por acá. Todo muy ¿Qué bien. tal? Gracias por aceptar la entrevista, ¿verdad? Sí, le voy a hacer ciertas preguntas de su carrera y de lo que Ujú. hace usted hoy en día. Em, ¿cómo fue su recorrido? O sea, ¿dónde comenzó usted? ¿Dónde estudió usted? ¿Cómo empezó a trabajar? ¿Dónde está hoy en día? ¿Qué hace usted? Digamos. Ok, bueno, yo tengo una historia laboral bastante particular, sobre todo si, digamos, el tema es irse lo más atrás posible para entender por qué terminé siendo economista, pues no hay mucha magia, mucha historia. Yo decidí ser economista cuando tenía 12 años, a raíz de un consejo que me dio un señor que me dijo que a vos te interesa meterte en política en algún momento, sea abogado o economista, pero como hay tantos abogados, les recomiendo ser economista. Y ahí entonces comenzó, digamos, esa inquietud. Anterior a eso, yo quería ser astronauta, pero era más complicado, ¿verdad? De poderlo alcanzar. Entonces opté por algo que fuera mucho más nacional. Y la economía, digamos, se convirtió parte en mi quehacer de ya de pensar, de buscar información, de ponerle, a investigar un poco de qué trataba la carrera cuando tenía 12 años, ¿verdad? Claro, había que esperar hasta los 17 que uno ingresara a la universidad, pero ya por lo menos sí tenía decidido por dónde iba el camino. Estudié en la Universidad Nacional, ahí terminé mi bachillerato y mi licenciatura en economía, y después obtuve una beca para irme a estudiar a Holanda, que fue donde conocí a Tita, que le decíamos nosotros, ¿verdad? No sé cómo le dicen ustedes, pero nosotros, A la mamá de Alpizar. sí, sí, sí. En ese entonces, pues no lo tenía él todavía, entonces eran otras circunstancias de vida, le estoy hablando del año 99-2000, y ahí en Holanda entonces obtuve una maestría en desarrollo económico, espero que para que le suba más el volumen a esto, una maestría en desarrollo económico y digamos que tuve intención de hacer el doctorado, pero tenía que tomar una decisión de vida que ahorita le cuento y por eso no lo continué, por el doctorado, porque si hacía una cosa tenía que dejar la otra o viceversa, ¿verdad? Y ahí esas son decisiones complicadas de vida, de esas que uno tiene que tomar una decisión. Los economistas tenemos que tomar decisiones a veces complicadas, bueno, esa es una, tan complicada como casarse, como tener hijos, ¿verdad? Esas son el tipo de decisiones que uno se enfrenta. Entonces, por ahí anda el recorrido académico, ¿verdad? De lo que, de dónde estudié y qué hice y a qué me he dedicado. Después de eso vino un periodo bastante particular porque yo no me gusta andar como boqueando mucho lo que uno es o ha hecho o rajando, ¿verdad? Por cuestiones innecesarias, pero creo que soy de los pocos economistas, perdón, que ha estado en los 3 o 4 ámbitos claves de la economía. Es decir, fui viceministro de Hacienda, por lo tanto conozco un poco sobre el tema del manejo de las finanzas públicas, de reforma del Estado. Soy miembro del Banco Central, de la Junta Directiva del Banco Central, es decir, conozco un poco sobre política monetaria y cambiaria, pero profesionalmente hablando, digamos, lo que ha sido mi trabajo profesional, se lo he dedicado al sector social, ¿verdad? A entender temas de pobreza, desigualdad, temas de salud, de educación, de pensiones, de todo este tipo de temas. Entonces, he estado como en los ámbitos más variados del quehacer nacional y eso, digamos, que me ha permitido cosechar un montón de información que está metida ahí en la cabeza y que, bueno, digamos, conozco de todo un poco. Eso es, digamos, el asunto. Yo no voy a decir que soy experto, mucho menos decir que uno lo sabe todo, porque esta cuestión en este mundo jamás se puede decir tal cosa. Pero digamos que mi participación ha estado como en mundos muy locos y ahora inclusive me he metido en cuestiones ya para analizar un poco más, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cambio climático, ¿verdad? Con los temas de Y descarbonización. de todas esas partes, las cuales usted, de todas esas ramas de la economía, ¿cuál es la que más le gustó trabajar? La parte social es la que más me gusta. Sí. Yo creo que aquí hay algo interesante. Y ojo, yo no sé, ¿usted está pensando estudiar economía? Es una gran pregunta. Es como de las finalistas, digamos. Se podría decir. Sí, ok. Sí. Ok, es muy interesante. La verdad es que yo creo que al final de cuentas la pasión es lo que tiene que mover la decisión.
ciertamente uno puede hacer plata en cualquier lado si es de los mejores, eso sí. ¿Veis? Si vas a ser un mal economista, puede ser tan jodido desde el punto de vista financiero como ser un mal pintor, ¿verdad? Es decir, si somos malos en algo, difícilmente el mundo nos lo va a retribuir financieramente. Si sos bueno, va a tener suficiente como para vivir bien y más todavía. Entonces, el tema es cuánta pasión le genera el tema, digamos, que está tratando. Si le hablan de economía, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué cree que hacemos los economistas? Si el finalista es ser ingeniero, bueno, ¿y qué harías como ingeniero? ¿Qué te gustaría hacer? Yo creo que lo primero, eso viene de adentro, eso no es un tema que se mida por plata, Yo es un tema estudiar, de que cuál le mueve el piso a uno, ¿verdad? Es como las muchachas o muchachos que a uno le gusten, ¿verdad? Y que diga uno, esta es la que me mueve más el piso, pero es que la otra es más bonita, sí, pero esta es la que me mueve a mí el asunto, inclusive como para casarse. yo Entonces, estudiar, yo esa no lo intuición le veo, puede venir de adentro. ajá, yo estudiar, yo no lo veo como para ir a, digamos, si, digamos, un ejemplo, quiero ser químico, entonces yo estudiar no lo veo como voy a estudiar química y lo único que voy a tener en toda mi vida va a ser un químico. Yo lo voy a ir a estudiar como ir a fomentarme algo que me apasione y algo que me guste, y a partir Ujú. de terminar mis estudios, ahí podré hacer lo que desee. Yo en lo personal, Claro. yo no me gustaría mucho ser y trabajar con una oficina y así. A mí me gustan mucho bueno, o sea, podría trabajar en una oficina, pero me gusta mucho crear proyectos, tener ¿Eh? cosas en mente, crear, ser parte de llegar a alguna meta final con un grupo de personas. No me parece mucho estudiar como para hacer solo eso, sino yo lo voy a estudiar como para fomentarme, para agarrar algo que me gusta, para saber Ujú. más de algo que me apasione. Mira, en todo ahí se da esa posibilidad, ¿verdad? En todo se da. Eh, Vamos a ver, yo empecé siendo funcionario del Ministerio de Hacienda cuando regresé de Holanda y ahí estuve trabajando 3 años, pero era un trabajo, digamos, de oficina, el clásico de oficina y conociendo un poco sobre cómo se manejan los presupuestos, cómo se maneja el Estado, qué instituciones existen y todo. Y después de ahí, por alguna razón de la vida, salió un trabajo como consultor económico, es decir, ahí sí que era muy distinto y que va a poder ir enfocado a esto que usted dice. El tema de la consultoría es fundamentalmente un tema en donde uno asesora a alguien en algún tema en particular. Cuando yo doy este salto, que es allá por el 2003, comienzo a asesorar a gobiernos en temas sociales, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor programa de salud, ¿verdad? ¿Por qué no debería estar haciendo esto? ¿Por qué sí debería hacer esto? ¿Cuánto le puede costar, por ejemplo? Si usted quiere llevarle salud a las comunidades indígenas, hay un proyecto puntual. Bueno, ¿cómo le ayudamos nosotros? Nosotros le decimos, ¿cuál es el costo de ese programa y cómo hace para llevarlo hasta allá? ¿Verdad? ¿Cuáles son los mejores mecanismos y modelos? Y eso me ha permitido entonces esa experiencia de consultor, empecé a los 28 años, ¿verdad? Y esa experiencia de consultor también me ha permitido trabajar en como cerca de 40 países del mundo, ¿verdad? Entonces eso le da a uno una perspectiva además interna y externa muy interesante. En primer lugar, porque uno se enriquece muchísimo de estar viajando, de estar probando comidas raras, ¿verdad? Que se le llene de lombrices a uno la panza, porque no es que vas a Nueva York, no es que trabajas en París. Es decir, cuando uno dice, he estado en 40 países del mundo, es porque he estado en casi 10 países de África trabajando, ¿verdad? He estado como en 5 de Asia, y uno come donde le dé, digamos, el día, o tiene que, en hoteles donde el baño es de este tamaño, ¿verdad? Entonces, eso es un tema de vida que lo enriquece a uno mucho, poder viajar y conocer lugares tan locos. Y también está el tema, ¿verdad? De que uno se da cuenta que donde uno quiera que vaya, los problemas son más o menos los mismos. Y eso le permite a uno conocer mejor al ser humano, ¿verdad? A veces creemos que los ticos somos superiores a o todo lo contrario. Muchas veces oímos cosas de que, qué cochina de país, esta caraja no sirve para nada, vamos para el peñasco. Pero cuando uno ha viajado tanto y conoce otros lugares, se da cuenta que mucha gente habla mucha tontera, ¿verdad? Y que en realidad no estamos tan jodidos como la gente lo cree. Entonces, ese trabajo de consultor me ayudó muchísimo a mí a identificarme mejor en el mundo y a conocer, digamos, cuestiones de turismo un poco, ¿verdad? Ir a ver leones a África, ¿verdad? Hasta comer piraña y cuilos en Sudamérica.
Eso, digamos, es parte de lo que yo hago. Y después de ahí vino, por un rebote de la vida que yo no tenía contemplado, ¿verdad? Ser parte de un gobierno, que fue en el gobierno del 2014, cuando estaba viendo un partido de la Liga con Carmelita. Imagínense lo aburrido que podía haber estado. Obviamente el partido es de Saprissa siempre, es decir, el único equipo que juega fútbol es Saprissa, ¿verdad? Y los otros son, pues, pelota, bola, como le quieras decir, Yo pero soy fútbol solo herediano, yo Saprissa. soy herediano. Me ¿Ya? encanta, ¿Ya? encanta Heredia desde que soy pequeñillo. Heredia está bien, digamos, pero lo voy a poner en segundo lugar. No le voy a dar el primero todavía. En el caso em, de la llamada del gobierno, estaba viendo yo un partido y me llamaron por teléfono para ver si quería ser viceministro de Hacienda y bueno, acepté sin saber muy claro, sin tener muy claro en qué bronca me metía, ¿verdad? La verdad es que ese paso por la política es un paso muy duro, es fregado, es desgastante. Usted no se imagina la cantidad de cosas que se hacen en un gobierno que hay que atender, ¿verdad? Y yo trabajaba de 6 de la mañana a 11 de la noche a veces. Y la verdad es que es una experiencia que tal vez como economista es más cerca que pueda tener a que si es químico, ¿verdad? Pero habría que ver si le gusta ese mundo y se apuntaría ¿Y para ir a eso. cómo se diferencia el ser parte del gobierno, siendo viceministro de Hacienda, a ser un asesor, a lo que Ah, haces? muy buena pregunta. Excelente pregunta esa, de verdad que sí. Nosotros como asesores llegamos, preparamos un informe técnico y le hablamos a la oreja, por así decirlo, al ministro. Pero quien tiene la decisión y quien define la ruta es el ministro o el viceministro. ¿Ok? Entonces son dos roles distintos. Como asesor, a mí me pagan por saber, por ser experto en una materia del cual, digamos, he trabajado ya 20 años y me dicen, ¿usted qué cree sobre esto? Y entonces yo expongo y digo A, B, C y D, estas son las decisiones, estas son las posibles soluciones, etcétera. Como ministro, yo no desarrollo tanto un trabajo, pero como ministro me dicen, hay tres alternativas. Aumenta impuestos, recorta gasto o hace de las dos un poco. ¿Por cuál se va a ir? Entonces, el ministro o viceministro o cualquier figura política, ¿verdad? Presidentes ejecutivos, ministros, viceministros, el presidente de la República, etcétera, cualquiera que sea esa figura, esta figura tiene el peso mayor porque es quien toma la decisión. Ahí está la gran complicación de estos puestos, ¿verdad? Que usted toma una decisión en nombre de todo el país. Y eso obviamente tiene sus consideraciones, porque no es como que usted agarra la calculadora, ¿verdad? Saca la computadora, ¿verdad? Saca la Mac, tira un Excel y le dice, mira, aquí está la solución perfecta, no existe tal cosa. Habrá alguien que se enoja, habrá alguien que se alegre, ¿verdad? Como usted, Habrá la decisión que decisiones que se tome, toman. aún ¿Ah? así va a haber alguien en desacuerdo a usted. Siempre va a haber porque la política es así. Somos 5 millones y los 5 millones creemos saber todo además. Recuerde que es parte de las nuevas tendencias mundiales, ¿verdad? Yo opino sobre fútbol y yo sé más que el entrenador del Saprissa de cómo debería jugar el Saprissa y la selección. Yo sé más que el presidente. Yo sé más que ¿cómo es que se llama? Todos los asesores. Es decir, todos creemos saber más que el otro, pero al final de cuentas esto es un poco los enredos en los que nos meten las redes sociales. Pero yo lo que quiero decirle aquí es que sí son roles diferentes, para los cuales efectivamente, digamos, hay responsabilidades distintas. A mí como asesor me pagan básicamente para que le hable al oído a la persona y le diga, señora ministra, señor ministro, a mí me parece que usted debería hacer alguna de estas tres cosas. Al ministro le pagan para que tenga una responsabilidad mayor, porque si comete un delito, el problema recae no sobre el asesor, recae sobre el viceministro o el ministro. Véalo con con los problemas que hay ahora, ¿verdad? Por acá en todo lo que tiene que ver con esto del caso de transporte, ¿verdad? Los actores que más les pegan son los actores políticos. Entonces, ahí hay una cuestión interesante. Sin embargo, la posibilidad de estar en un gobierno es una experiencia única en la vida también. No sé si se habrá tirado alguna vez de paracaídas, si habrá buceado, digamos, a 50 kilómetros de la orilla, no sé, cualquier cosa que haya hecho loca en la vida, pero hay asuntos que tal vez uno solo hace una vez en la vida. Bueno, en la de menos, meterse en política y sentir la acidez de la política, lo dura que es, podría ser una de las Pero experiencias que usted quiero. de niño quería meterse en política. De niño me gustaba la política.
Y si entonces pero yo nunca ha lo hallado busqué. la oportunidad y me imagino que debe ser algo bastante enriquecedor, Sí, bastante... yo salí muy, muy agradecido, digamos, de todo lo que aprendí, de cómo funciona el gobierno del país. La mayoría de gente, digamos, tiene un pensamiento distinto de cómo es el gobierno, ¿verdad? De cómo funciona esto, lo otro, culpables, no culpables, etcétera. Pero desde adentro, digamos, hay un conocimiento que no se lo da a uno en la universidad, ¿verdad? Las carreras no le dicen a uno eso, es como los consejos del papá y la mamá, ¿verdad? Cuando le dicen, mira, no te cases joven, yo me quiero casar a los 18 porque estoy pepeado, ¿verdad? Y bueno, muchas veces tome, ¿verdad? Por no atender el consejo. Bueno, son cosas que solamente las decisiones, el sí o el no que usted tome, justamente son los que lo llevan a uno a determinado mundo. Pero por eso es muy importante que se está en ese proceso de tratar de valorar qué es lo que quiere, ¿verdad? A mí me parece fundamental que lo primero que piense es quién le mueve el piso, ¿verdad? ¿Cuál es? Yo me refiero a carreras, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Cuál es esa carrera que de primer momento le genera la mayor curiosidad? Yo creo que esto es un detalle importante. Y lo segundo importante, tal vez no más importante, lo segundo importante que debe considerar es si de alguna u otra forma esta carrera tiene futuro. Usted va a entrar al mercado laboral fuerte después del 2030, ¿verdad? Digamos que va a salir que en el 2021, 2022 del colegio, me Ya imagino. este año es algo. Este año, bueno, 2021, entra a la universidad, póngale que sean 5 años, ya para ese entonces será 2027, mientras se acomoda y todo, en el 2030 usted ya va comenzando a tener un perfil profesional, digamos, enrupado, ¿ok? Las decisiones que tome ahora son decisiones de vida, porque lo van a acompañar durante más o menos 65 años, ¿verdad? Lo que usted estudie hoy va a forjar lo que es usted dentro de los siguientes 65 años. Por eso cuando la gente, por una u otra razón, tiene que abandonar los estudios, no sabe que las posibilidades de ser pobre, por ejemplo, si usted llega hasta 9º año, usted tiene un 80% de probabilidad de ser pobre en la vida, porque estudió muy poco. Y si usted se retira a los 15 años y vive 80, pasó 65 años en esa condición. Pues son decisiones de vida, ¿verdad? Te van a acompañar el resto del tiempo. Y lo que tiene que estar pensando ahora es si esa carrera va a ser importante en el 2030, no en el 2020. Yo sé que esto es muy complicado, pero hay todo un tema que se está analizando ahora de lo que se llama la revolución industrial 4.0. Y ahí le dicen, digamos, ahí se está trabajando mucho, cuáles son las carreras que van a ser las más apetecidas dentro de 15 o 20 años. Ahí hay una beta, un análisis que puede hacer usted, ¿verdad? Buscar en internet, ahí, en lugar de estar en Facebook, ¿verdad? En lugar de estar en Facebook, se mete y ve Revolución Industrial 4.0, ¿verdad? Trabajos preferidos o trabajos prioritarios, algo así, y se va a dar cuenta qué es lo que va a dominar el mundo laboral en 15 años. ¿Y cómo fue estudiar en Holanda? ¿Cómo se Esa es otra diferencia experiencia de vida, ¿ve? cómo se Ah, diferencia estudiar en Costa Rica, por ejemplo? muchísimo, sí hay una diferencia enorme. Esa es otra cuestión, ¿verdad? Si, bueno, dependiendo de lo que vaya a estudiar y su pasión por el estudio y todo, estudiar fuera del país también debería ser una de las cosas que uno como profesional debería intentar. Si usted desea estudiar fuera, eso sí, se tiene que preparar desde el primer día en que uno entra a la universidad, particularmente porque las becas, por ejemplo, las suelen dar para personas que tengan más de 80, 85 de nota promedio en la U. Además de que sepa inglés y que pase algunos exámenes y otras cosas, pero más o menos uno tiene que comenzar a forjar su plan de vida académico, ¿verdad? Si quiere estudiar fuera, para ir sacando y tener ese promedio, mantener ese promedio por encima de 85, inclusive 90 para asegurar mejor las cosas. Yo creo que esa es otra de las experiencias que transformó mi vida. Regáleme un segundo nada más para abrir la puerta. Tranquilo. Yo creo que eso, digamos, transforma mi vida por varias razones. En primer lugar, porque es el primer lugar en que yo vivo fuera de Costa Rica, nunca había viajado. Y entonces a los 24 años viajo, en primer lugar, y es para vivir 2 años solo. No sé qué tan independiente es usted, soy hijo único y eso ayudó mucho. También. Sí, Entonces, mejor todavía. El mejor. garrote es más fuerte cuando lo dejan a uno. Es una interesante. Holanda además es un país sumamente loco, ¿verdad?
tiene todo lo que el mundo liberal, digamos, piensa. Tiene aborto libre, tiene matrimonio gay. Bueno, ahora prácticamente muchos países lo tienen, pero en su momento, en los años 90, fue de los pocos países que lo reconocían sin problema, ¿verdad? Tiene venta libre de marihuana, por ejemplo, y tiene calles dedicadas a la prostitución. Entonces, imagínense lo que era salir de Tibás y meterse en Holanda, ¿verdad? En cuestión de una semana, ¿verdad? Lo que podría ser un shock El de shock esa naturaleza. cultural. Ajá. ¿Ah? El shock cultural que se produjo. Hay un choque cultural, pero justamente por esas experiencias usted se va moldando y su cabeza va dando cuerdas, ¿verdad? Y entonces de repente estás en una universidad que tiene 150 estudiantes, de los cuales son 60 vienen de países diferentes. Te acostumbras a hablar con africanos, con asiáticos, con otros latinos, a comer distinto, a hablar en inglés todos los días, a estudiar de una manera mucho más intensa de lo que se estudia en Costa Rica, etcétera. Por ejemplo, yo no sé todavía cómo es la experiencia en el colegio. Yo creo que usted está en un colegio muy, muy bueno, realmente está en un muy buen colegio, y creo que eso es una base para que pueda dar un salto después a una universidad en el extranjero. Pero, por ejemplo, los holandeses, yo recuerdo, son muy secos, digamos, el tracto, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que, por ejemplo, aquí nosotros con 5 lecturas, 10 lecturas, íbamos, hacíamos un examen y qué matada, maestro de puta, ¿verdad? Qué loco. Bueno, en Holanda, los exámenes, por ejemplo, de economía del invierno, ¿verdad? Si usted estudiaba como tenía que estudiar, tenía que llegar con 150 artículos leídos, ¿verdad? Y comprendidos. Esto aquí en Costa Rica yo nunca lo había visto, ¿verdad? La exigencia, la forma directa, por ejemplo, en que los profesores le expresaban a uno sus carencias o sus fortalezas. Yo me acuerdo de esta profesora, han sacado un excelente trabajo y era un 70 en nota, ¿verdad? Un excelente es decir, ya un 80 era casi excepcional. Entonces son formatos de estudio muy distintos y como le digo, estas experiencias lo sacan a uno del molde tico, de verdad, y a veces uno dice, no, hombre, este profesor es un matador. Bueno, vaya afuera para que vea cómo lo pueden maltratar, porque hay ámbitos, ¿verdad?, en donde la educación, digamos, es un nivel, digamos, grados superiores a lo que tenemos acá, y eso te crea una disciplina muy distinta. Te crea una disciplina, digamos, relativamente diferenciada al resto de los estudiantes, que después se refleja en trabajos, después se refleja en la capacidad de trabajar 15 horas, etcétera, etcétera. Eso es una de las cuestiones. Y después yo acompañé mucho de mi vida también con el deporte, ¿verdad? Desde los 17 años al CEPESA, durante 22 años, y eso crea también una mentalidad distinta, ¿verdad? Hay un objetivo, hay una meta, hay algo que lo motiva a uno, Manera y de, todo eso es correcto. ¿cuáles son sus hobbies en los cuales usted se distrae y saca un poco la presión, la cual Ahora usted ya se las pesas toma no puedo hacerlas por un tema de salud, por una cuestión de salud que me pasó hace tiempo, pero me gusta la fotografía y me gusta estudiar idiomas. Entonces, digamos, el estudio siempre ha sido como ahí el aspecto nerdo de uno, pero ahora estudio, por ejemplo, italiano y japonés, ¿verdad? Hace muchos años, cuando estaba niño joven, estudié italiano, portugués y francés, inglés en el colegio, y, bueno, y español lengua madre, pero digamos, son cosas con las cuales me distraigo, leo mucho, ahora paso leyendo bastante. Veo poca tele relativamente y veo poquísimas redes sociales, muy, muy pocas. Yo no creo que le dedique 5 o 10 minutos al día cuando le dedico, ¿verdad? Realmente no me interesa mucho porque, para serle muy honesto, la mayoría de cosas que uno lee en redes sociales le distorsionan a uno el mundo, no le aportan muchísimo a la concepción real de las cosas, ¿verdad? Son insultos, son tonteras, gente diciéndole a uno cómo tiene que vivir, ¿verdad? Y esa carajada realmente no termina alimentando el alma, aunque sí soy fan de los memes, ¿verdad? Y me dan mucha risa cuando me manda uno de esos de calidad internacional. Entonces, por ahí ¿Cuál es anda la cuestión. su deporte favorito, el fútbol? Yo era fisiculturista. Siempre ha Sí. sido fanático del Saprissa. Y esa prisa, obviamente, eso no habría que cuestionarlo. Y si no es apricista, usted cortamos la llamada en este momento, ¿no? Nada de eso. No. Ve que uno en realidad hace una vida muy normal, ¿verdad? Lo interesante de todo es, muchas veces esta cuestión es un tema de azar,
un azar buscado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted no estudia, va a ser muy difícil que le puedan llamar de un gobierno a decir, puta, tenés pinta como para ser ministro. Hay un elemento que usted dice, bueno, yo nunca pensé llegar a ser, digamos, un ministro, etcétera, etcétera, ministro, pero como había estudiado, tenía condiciones para que me llamaran a hacerlo en algún momento, ¿verdad? Además, si me gustaba la política y toda la cuestión. Lo otro importante es que usted está en una edad apenas, donde las decisiones de hoy las tiene que reflexionar muy bien, porque está en un momento en que este tipo de decisiones, como le decía antes, lo van a acompañar toda su vida. Y yo estudié economía y ya tengo 25 años de haber ingresado a la universidad. Ahí estará conmigo siempre. Si usted estudia algo que no quiere, que no está bien razonado, que no lo motiva, que no le mueve el piso, difícilmente yo creo que va a escapar de esa. Puede estudiar después algo más, no sé, ¿verdad? Astronomía de Marte, alguna carajada ahí que se le ocurra, pero yo creo que la primera carrera tiene que ser una carrera que le mueva el piso y que además le brinde algo de plata, ¿verdad? El que lo haga vivir bien. Tiene que subir el nivel socioeconómico y las carreras tienen que ir Y por ahí, de pero su no puede vida, ser lo único que lo mueva. de todas sus partes de su vida, ¿cuál ha sido la que más le ha gustado? Por ejemplo, de ser un niño, ser un estudiante universitario, ser Muy buena asesor. pregunta también, súper buena pregunta. A mí, digamos, yo prefiero todo lo que ha sido de la universidad para acá. Digamos, de mis 20 a mis 48 casi, ¿verdad? Yo creo que han sido los mejores momentos. Yo en el colegio era mucho más retraído, nunca bailé, nunca me interesó andar con novia ni nada de eso. Entonces, fue un periodo en que básicamente estudiaba, nada más. Después en la universidad, con la madurez que uno va adquiriendo, ¿verdad? Las cuestiones de vida, tener que pelear, digamos, luchar por sacar los cursos, por buscar trabajo, por buscar una beca, todo eso le va generando a uno gustos distintos. Pero si fuera por eso, digamos por eso, yo creo que todo lo que han sido justamente en el momento que está usted, en donde ya uno tuerce, deja el colegio atrás y comienza una vida universitaria que está en función de lo que yo escogí, ya hay un elemento propio, ¿verdad? No es el colegio que a uno le mete un montón de materias, aunque todas sean importantes, hay un elemento particular propio, yo que escogí esto, ¿verdad? Es la oportunidad de descubrir además nuevo mundo de una forma mucho más responsable, ¿verdad? Ya uno puede viajar de mochilero a Europa, ¿verdad? Y ahí tener que dormir en el vagón de un tren, esas experiencias de niño, no sé, no se las dejan a uno, ¿verdad? Todavía. Tienen la posibilidad, digamos, de tantear cuánto le gustan ciertos trabajos. Entonces, eso va generando, digamos, una combinación muy interesante de cosas. Si escoge la carrera adecuada, cuanto más trabaje, más le va a sentir el gusto a eso, ¿verdad? Sí le va a sentir el gusto, pero tiene que haber un enamoramiento inicial. Si no, el divorcio es rápido. Y hoy en día, ¿qué es lo que le genera más felicidad a usted? Yo tengo mi familia, digamos, sí, yo me casé tarde, en el promedio de la mayoría de gente, yo me casé de 37, ¿verdad? Y tengo una niña de 10 años. Eh, Eso, digamos, es un sostén fundamental, ¿verdad? El tema familiar es crítico para uno, pero no es lo único, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que buscar muchas cosas que lo animen. Yo más bien le quería hacer una pregunta a usted ácida después, Claro. ¿verdad? Pero a mí sí me parece que uno tiene que ir buscando, pequeño o grande, las cosas que a usted le gustaría conseguir como ser humano, ¿verdad? Puede ser que lo que usted desee más en esta vida sea un BMW descapotable, o puede ser que lo que quiera simplemente es ir a tirarse a una poza en Santa Ana, ¿verdad? Es decir, los gustos no se los define a usted nadie. Usted no le puede decir, es que como mi amigo quiere, ¿verdad? El BMW yo también tengo que tenerlo porque eso es lo bueno de la vida. No, lo bueno de la vida no está estandarizado. Eh, yo, por ejemplo, a mí me encanta viajar y como, bueno, ahora por pandemia estamos fregados, pero en épocas normales yo hago 10, 15 viajes por año, ¿verdad? Eh, Como le comentaba, ese me iba a África, me bajaba en Qatar, me quedaba ahí 3 días, pasaba a España. Es decir, esa vida, digamos, de andar viajando, que es un gusto muy puntual, muy mío, y de comer en todo lado, además, eso me encanta, ¿verdad?
Eso, digamos, bueno, si a usted le gusta viajar, prepárese para lograrlo, para conseguirlo. La pregunta ácida es, ¿dónde se ve a los 25 y dónde se ve a los 30? ¿Qué se ve haciendo? Yo ¿Verdad? me veo Y si usted tiene identificado esas tres grandes cosas que le gustaría alcanzar a los 30, tres grandes cosas. tres cosas, eso A requiere muchas 30 veces, perdón, años. Ajá. ¿ah? Bueno, a los 30 años me gustaría empezar algunos proyectos que tenga en mente, y terminar mi universidad, ojalá en un país el cual no sea un país. O sea, yo estoy estudiando muy duro. Mi plan es irme a Francia. Hace Ok. poco hice un examen, el del B2, y lo pasé. Entonces, ese sería mi plan a futuro. Ojalá estar en otro país, comenzar un proyecto y, y eso sería prácticamente. Tal vez ya tener No, algo está muy bien. laborales de experiencia y si se brinda alguna oportunidad de coger todas las oportunidades que desee. Uno tiene que tener claro exactamente hacia dónde apunta, porque eso termina siendo, como le digo, el motor de vida. Yo, por ejemplo, hubiera querido ser, si yo no hubiera sido economista, hubiera querido ser chef, por ejemplo. Mm. Okay. Me encanta la cocina, pero ya a estas alturas meterme a estudiar cocina como que no. Pero bueno, todo lo que hago es hacer cocina en casa. Tenerlo de hobby. ¿Eh? Es un, Un hobby, un pasatiempo. es un hobby. Sí, Ajá. exactamente. Y eso le mueve a uno el ánimo, ¿verdad? Lo de los idiomas que le decía, nadie me pide a mí estudiar idiomas. Es una carajada simplemente porque me da la gana, pero es un motor de vida. Y lo importante, como le he dicho y le reitero mil veces, es en encontrar en esos gustos, ¿verdad? Algún deporte, por ejemplo. Muchísima parte de mi vida, después de los 17 años, se gestó alrededor del deporte, ¿verdad? Era la pasión de mi vida. Yo vivía para eso, para hacer pesas, para comer 12 huevos diarios. Tita se acuerda muy bien de eso. De esas épocas en que comía 12 huevos diarios, tomaba 2 cajas de leche. Esas cosas locas que para alguna gente no tienen grasa, para uno, digamos, son las cosas que le van moviendo el piso. Y no tiene que ser temas de plata, aunque muchas sí se resuelven parcialmente teniendo plata, ¿verdad? Pudiendo alcanzar eso. Pero a mí me parece que usted está bastante tentado. Me parece que tiene por lo menos trazadas las grandes rutas. En el camino va a ir encontrando lo Mi que le meta gusta. a largo plazo, a muy largo plazo, no sé cuánto me tome, no sé si me va a tomar décadas o puede que no tanto, pero sí me gustaría ser un dueño parcial de algún equipo deportivo. Eso Ah, es, bueno, y eso es lo que a mí me apasiona, la verdad. Yo soy un gran fanático del baloncesto. Casi todos ok. los días juego, estoy en equipo y tal vez ser parte de alguna franquicia de baloncesto. Y puede que no sea la NBA, pero tal vez una europea o tal vez una nacional incluso. Sí me apasionaría ser parte de alguna franquicia deportiva, eso sí. Es algo, esa es como mi Bueno, meta. eso excelentísimo, excelente. Yo te voy a ser muy honesto. Yo he sido profesor universitario, digamos, desde el 2001, desde el 96, pero desde el 2001 ya formal. Y yo le hago esta pregunta al 90% de jóvenes de 18 a 20 años y la gran mayoría no tiene idea de que a los 30. Y aún están estudiando y muchos sacando la carrera. Y cuando llegan a los 30, uno les pregunta, ¿y qué quiere hacer a los 40? Y tampoco tienen idea. Y yo creo que mucho de la felicidad que pesa sobre uno está en tener ese tipo de metas. Como le decía antes, no me interesa si la meta es cocinar el mejor queque de chocolate del país, tener un equipo de básquetbol, ¿verdad? O tirarse de bungee jumping, ¿verdad? Del piso más alto del mundo. No importa, es lo que a usted le mueva, pero para eso tiene que construirlo. Y si lo construye de carajillo, mejor. Muchas de mis metas yo las decidí cuando tenía 35. Ya habían pasado, digamos, 20 años desde que había salido del colegio, ¿verdad? Mucho mejor si lo tiene desde joven ahí
bien orientado. Así que me parece que está bastante interesante eso del equipo del equipo de básquetbol. Debe estar bastante vacilón estar metido en esas cuestiones. Yo trabajé muchos años en un gimnasio, como le dije, y el deporte a uno le mueve la vida y se termina siendo un amor, ¿verdad? De vida, esa carajada. Sí, prácticamente mi tiempo favorito del día es el par de horas que yo uso jugando baloncesto con mi equipo, con mis compañeros, yendo a entrenar para todos conseguir la meta de tal vez de entrar a Juegos Nacionales, de ganar, de llegar lo más lejos posible. O sea, es una familia lo que tenemos ahí y todos damos todo lo que tenemos, dejamos todo en la cancha y nos esforzamos al máximo, vamos mejorando juntos y es de una pasión gigante, la verdad. Está bonito y no, lo bueno es que no lo tiene que dejar aunque siga estudiando. No, Eso es lo bueno. Ojalá no. Bueno. La verdad. No lo tiene que dejar. No. Al final también es un tema de decisiones personales, ¿verdad? Hay un tema de decisión personal. Cuando usted dice, escojo A a B, lo que está diciendo en el fondo es que yo prefiero A a B, ¿verdad? Ese es básicamente el asunto. Así que no es necesario tampoco que la vida gire alrededor de una sola cosa, ¿verdad? No es necesario. Uno puede hacer muchas cosas a la vez. Y el deporte, te digo, yo estudié, hice pesas. ¿Y usted compitió así Sí, hice un par de competencias, pero ya después. Sí. en programas Pero de peso y así? aquí, no, es que hay una cuestión que es levantamiento de peso olímpico y otra es ya el fisiculturismo, que es otra, digamos, otra rama. Pero yo sí competí un par de veces y eso, digo, eso me motivaba y llegaba a la casa, entrenaba, me comía 6 huevos de un solo tiro, ¿verdad? Medio kilo de carne, varas así. Y eso era lo loco que tenía. Pero lo tuve que dejar por un tema de salud, pero... ¿Se lesionó? ¿Qué pasó? No, me entró una hernia, me hice me dio peritonitis. Me tuvieron que hacer una cirugía para el apéndice y en esa cirugía me salió una hernia en el estómago y ahí sí, ya me dijeron, pesa fuerte nunca más en la vida, ¿verdad? Entonces se pasó en mí. Pero entremos y descubre otra cosa, fotografía, por ejemplo, en mi caso, ahora que yo que llevo tanto, paso tomándole fotos a animales raros, tours como digo, de conocer serpientes, leones, y un montón de cosas allá en África. O a veces me voy a monumentos famosos ¿Cuáles han o a sido templos. los países que más le han llamado la atención visitar? A mí me gusta mucho la parte de Asia y todo lo que tiene que ver con Japón, digamos, Nepal, he estado por ahí. Esos, digamos, son países muy interesantes. Y si a usted le gustan los animales salvajes, vamos, si vamos a los animales salvajes, de la parte de África, ¿verdad? Es una maravilla completa. Distinto a la mayoría de gente, digamos, ir a Estados, ir a Francia y todo, es interesante, pero no me mata tanto. ¿Cuál es el país más exótico en el cual usted ha estado? Hijo de putis. Yo soy amante de la cultura antigua, entonces Italia y Grecia. Sí. Pero exótico como en el sentido de raro, de poco común, de Poco común, Suazilandia. Swazilandia. Eso es africano, me imagino. Es africano, sí. Qué bien. Espérate que tengo que irme ya porque ya me están... Bueno, digo, un placer hablar con usted y muchas gracias por los No, hombre, de verdad que un placer, el placer ha sido mío, más bien, si Claro, tiene más consultas, algo así, organizamos otra cuestión, de verdad. Si tiene está más, bien, más inquietudes y todo, ahí estoy claro, para que usted quiera. está bien, muchas gracias. Que vaya bien. Bueno, señor, que pase muy bien, suerte con todo. Igual.